La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales. Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de estructura social. La sociología surgió a partir de Henry de Saint-Simon, con la idea de la fisiología social, también llamada física social, rebautizada por Augusto Comte como sociología. Los precursores de la sociología. Los precursores de la sociología fueron clave para que ésta fuera a ser considerada una ciencia. Entre ellos se encuentra Augusto Comte, considerado como el padre de la sociología, no solo por la acuñación del término, sino por crear la primera propuesta sistemática. Su idea básica es que todas las ciencias formaban una jerarquía, y en el vértice de esta pirámide, que estaba construida de acuerdo con la complejidad de los fenómenos estudiados, desarrollándose primero las ciencias que se ocupaban de los asuntos más simples. Así, la sociología era vista como la culminación del método científico y un remedio de los problemas a los que habían llevado las revoluciones del momento. Esto lo llevará a considerar a la sociología como una nueva religión, el positivismo. La ley de los 3 estadios promulga. Etapa teológica, dada en sociedades agrícolas, donde las explicaciones se realizan sobre la base de seres o fuerzas sobrenaturales. Sociedades fuertemente jerarquizadas. Etapa metafísica, donde los fenómenos se explican recurriendo a ideas o entidades abstractas, estableciéndose la doctrina de los pueblos fundados sobre la abstracción de un contrato social primitivo. Es el derecho la forma base y se afianza la autoridad civil, poder temporal frente al espiritual. Etapa positiva, se establecen leyes de relaciones entre los hechos por la observación y la mediación. Época de la sociedad industrial, donde se liberan los mitos centrados sus esfuerzos en las necesidades reales, consiguiendo teorías que permitan prever. Emile Durkheim hizo sociología. Según Aaron Weber, Pareto y él, al vivir en una misma época histórica, representan un intento de reacción intelectual contra las explicaciones materialistas o naturalistas exteriores. Durkheim se preocupaba por la solidaridad grupal, orden social, armonía. Uno de los hilos conductores para él fue la ecuación individuo-sociedad, donde la sociedad es una realidad por sí misma, con leyes propias y previas a los individuos que las constituyen. En las reglas del método científico, intentó dar respuestas a diferentes aspectos del estudio de lo social, sociedad como realidad específica con caracteres propios y unas connivencias individuales asociadas y combinadas. El grupo es diferente al individuo aislado. El hombre es hombre a medida que está civilizado. La sociedad implica un proyecto moral, principios, deberes y normas. Separa psicología y sociología y establece una serie de argumentos encadenados. Especificidad del ámbito de lo social. Carácter prevalente. Leyes propias de la mentalidad colectiva. Hechos sociales de los cuales se ocupará específicamente esta ciencia, y hecho social como de manera de hacer que puede ejercer sobre el individuo una coacción exterior, maneras de obrar, pensar o sentir exteriores al individuo. Ahora que está definido el objeto, se precisa implantar el método, y para ello deben ser observados como cosas, y se siguen 3 reglas básicas. Evitar todas las prenociones. Tomar como objeto la investigación los fenómenos definidos por sus caracteres exteriores comunes. Evitar todo subjetivismo. Con Durkheim, la sociología comenzó a andar. Creó escuela francesa, incluyendo en la sociología posterior por el desarrollo de la idea de institución, cultura y sociedad. Para él, la solidaridad social fue uno de los temas principales. Karl Marx es uno de los principales inspiradores de la idea entre conflicto y antagonismo para explicar la dinámica social. Proviene de la escuela hegeliana. Su principal base eran los procesos económicos y la teoría del conflicto para explicar la dinámica social. Su aportación de la interpretación económica de la historia puede ser considerada una de las mayores aportaciones de la sociología. Sus 2 grandes temas de investigación fueron ley económica de la evolución moderna, procesos específicos de conflictos de clase, con lo cual se planteó uno de los estudios sociológicos más ambiciosos. Pretendía descubrir la estructura y funcionamiento de los medios de producción a través de la dinámica de conflictos y antagonismos, y para ello necesitaba de una definición de las leyes del capitalismo. En el pensamiento de Marx podemos observar carácter central de las relaciones de producción, interacción socioeconómica jurídico-política.
Dialéctica, realidad social, conciencia. Contradicciones, conflictos, cambios donde las revoluciones actúan como puntos de partida. Evolución social según los métodos de producción. Marx es ante todo el sociólogo y el economista del régimen capitalista, convencido de que no se puede comprender a la sociedad moderna sin comprender la evolución de su sistema económico. Weber es posiblemente uno de los padres fundadores cuya obra tiene más impacto sobre la sociología actual, sobre todo en las ramas de conocimiento, política y estratificación social. No dejar escuela y no busco la implantación de una gran teoría rechazando la idea de cualquier teoría cerrada o acabada. Su trabajo consistía en ordenar puestos que todas las teorías están destinadas a envejecer y a ser remodeladas con el paso del tiempo. La sociología y otras ciencias. La economía. La economía, como la sociología, piensan en términos de sistema y subsistema, valoran la interrelación entre las partes, la necesidad de la cuantificación, la utilización exhaustiva de las matemáticas y la creación de modelos. La antropología social. La antropología es una ciencia que estudia, al igual que la sociología, el hombre y su evolución. Las técnicas de la investigación se han ido diferenciando paulatinamente, mientras los antropólogos sociales se centraban en métodos casuísticos y aunque en menor grado en la observación participaba y realización de experimentos. La sociología ha ido intensificando los métodos de campo, más clínicos, pero los primeros frente a la base más estadística de los sociólogos. La psicología. La consideración propia de la psicología es de una ciencia que estudia los procesos mentales centrada en el individuo y no en el grupo, y con grandes conexiones con la fisiología y biología. Sin embargo, en los últimos años se ha ido dejándose de sus ramas una parcela denominada psicología social, que trata de los aspectos psicológicos, la vida social, de la influencia del grupo en el individuo y que ha ido centrándose en los problemas de personalidad.